¿Qué tal, gente? Estamos acá en otro video más donde vamos a analizar otro caso clínico que nos propone Froxán en su libro. Básicamente es el segundo caso clínico que propone. Es titulado Análisis funcional de un condicionamiento aversivo de señales interoceptivas y del contexto laboral. Dicho en criollo, una persona que sufre de ansiedad en el trabajo, por el trabajo. Ya vamos a ir viendo el caso. Les adelanto que es un poco largo el video porque tiene muchos detalles que es interesante a la hora de hacer un análisis funcional, poder ir desmenuzando las distintas problemáticas con las que viene una persona. Esto, la referencia nuevamente es el libro desde la página 287 a 307. Bien, arrancamos con la historia clínica. Esta la historia de P, una chica de 23 años que procede de Cádiz, en España, y actualmente vive en Madrid, ¿sí? Se mudó a Madrid. Dice que la familia y la pareja, con respecto a la familia y la pareja, tiene una relación a distancia. La pareja viaja frecuentemente y va a decir que son su apoyo en la vida. ¿Sí? Se apoya mucho en su familia, en su pareja y también en algunas amistades. Pero, bueno, están a cierta distancia. Terminó su carrera de Derecho y comenzó a trabajar en una empresa de seguros en Madrid. Por eso el motivo de su viaje. Si bien plantea que es una gran oportunidad laboral, ¿sí? De cara a su carrera, va a plantear que le genera mucho malestar. Y acá nos vamos metiendo en el meollo de la cuestión. Va a decir que tiene horarios, tareas y responsabilidades que van cambiando de semana a semana, ¿sí? Eso dificulta mucho el poder organizarse con anticipación en base a lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. Dice que tiene una buena relación con el jefe, pero le delega muchas tareas con las que ella se siente incapaz. Acá vamos a empezar a marcar algunas cosas. Se siente incapaz con las tareas que le da el jefe. Dificultad para organizarse, y esta es la palabra clave, con anticipación. Ya van a ver más adelante por qué voy remarcando este. Recientemente la ascendieron a directora del equipo y eso aumentó la carga laboral. Dice que recibe mensajes y llamadas laborales de su jefe los fines de semana, ¿sí? Con esto básicamente no puede despejarse, descansar, digamos, desenchufarse del trabajo. Entonces ya pueden ir viendo un poco lo que típicamente se va a llamar sobrecarga de trabajo, estrés, ¿sí? Vamos a ir viendo esto. Acá. Perdón. Ahí está. Hace 6 meses, y acá empieza el problema, comenzó a sentir pinchazos y sensaciones de ahogo durante el día, ¿sí? Pinchazos y sensaciones de ahogo durante el día, sobre todo en el trabajo y cuando recibía llamadas o mensajes de su jefe, ¿sí? Vean ante qué estímulos recibía llamadas y mensajes o en el trabajo. Estos serían como los estímulos, y lo que estaba sintiendo eran pinchazos y ahogo, ¿sí? Estímulos interoceptivos. Ya voy dando ciertas pistas. Ella se define como una persona muy perfeccionista y autoexigente. Recuerdan recién lo que subrayé de poder anticiparse, ¿sí? Y organizarse las cosas. Bueno, ya podemos ver que ella misma dice que es muy perfeccionista y autoexigente desde que recuerda. O sea, desde el colegio secundario, desde la primaria, siempre ha tenido esta forma de comportarse. Dice que se queda supervisando proyectos en su puesto hasta altas horas, ¿sí? Bueno, nuevamente carga laboral. Cada vez que el jefe emite algún comentario negativo sobre algún proyecto, ¿sí? En esto, bueno, no lo expliqué tanto. Ella está como supervisora, tiene varios proyectos a su cargo y los proyectos son en realidad responsabilidad de
las personas que lo están llevando a cabo, ¿sí? Se llevan a cabo en grupo. Pero bueno, ella tiene que un poco supervisarlo, está como un poco al mando. Cuando el jefe emite algún comentario negativo sobre algún proyecto, a pesar de que son en grupos, ella se atribuye toda la responsabilidad, ¿sí? Ya podemos ir, si vamos entrenando la escucha clínica, viendo un cuadro de ansiedad, ¿sí? Típicamente de ansiedad. Desde que recuerda, no sé si me salté una, sí. Desde que recuerda, considera que es una persona pesimista y ansiosa. Esta es la forma en cómo ella se define, pesimista y ansiosa. Desde su infancia le ponen muy nerviosa las situaciones de examen, ¿sí? Una persona que tiene ansiedad, una situación donde la van a examinar, donde van a decir, bueno, lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, más que nada con su carga perfeccionista, es algo sumamente difícil. Pensaba que no iba a ser capaz, en esto de ser pesimista, de aprobar, aunque los terminaba aprobando igual. Esto lo comenta desde el colegio, ¿sí? Pero también dice que para el examen de conducir le pasó lo mismo. Se presentó más de 5 veces al examen de conducir porque le temblaban las manos y tenía que parar de conducir. Finalmente se tomó una pastilla para calmarse y pudo hacer el examen. Entonces las situaciones donde ella es evaluada le generan muchísima ansiedad. Recién vimos que cuando el jefe hace un comentario negativo sobre lo que hicieron, o sea, una evaluación negativa, se atribuye toda la culpa y bueno, con el malestar que eso claramente le genera. Le cuesta negarse a las peticiones de su jefe. ¿Sí? Recién vimos que hace poco el jefe le dio mucha más carga, le dio un ascenso, la llama los fines de semana y ella dice que le cuesta negarse a esas peticiones. Porque ella imagina que él pensaría que ella no está al nivel, ¿sí? O sea, que lo que tiene miedo en realidad es de una crítica negativa por parte del jefe, o sea, quedar mal. Entonces, por eso dice que sí. Indica tener mucho miedo a las señales de ansiedad, ¿sí? Estas señales son las señales interoceptivas que comenté al principio, esos pinchazos y sensaciones de ahogo, lo que aumenta mucho más el nivel de activación, ¿sí? Ese miedo a las señales lo que hace es aumentar mucho más el nivel de activación. ¿Por qué? Si se van a los videos de uniestimular y respondiente, se van a recordar que lo que aumenta ahí es la saliencia de esos estímulos. Entonces, como me da miedo y siento un pinchazo, toda mi atención va a ese pinchazo. Y entonces me va a dar más miedo y entonces ya se hace un círculo vicioso de la ansiedad. Cuando se agobia por toda esta situación, llora y le vienen pensamientos negativos, ¿sí? Se ve como sobrepasada y vienen ciertos pensamientos negativos. El proyecto no está terminado o se anticipa. Esto es muy común con lo que venimos viendo de la ansiedad, la anticipación. Vas a ver mañana, esto no va a salir, te van a desaprobar, se van a burlar de vos, el jefe te va a humillar frente a los demás, ¿sí? Empieza a imaginar un montón de escenarios. Ha desarrollado dermatitis a causa del estrés. Vean que más allá de la activación y las señales interoceptivas, también ya en la piel se ven estas señales de ansiedad y estrés. Intenta despejarse socialmente, pero sus amigas son sus compañeras de trabajo. Y acá, habíamos dicho al principio que ella tenía un grupo de amigos con el que se apoyaba, pero claro, están lejos. Entonces ella está reinventando su vida en Madrid y con las personas con las que se va a relacionar básicamente son las compañeras de trabajo. Lo que le dificulta el no pensar en todo lo que tiene que hacer. O sea, hablar con mis compañeras de trabajo es igual a oh, tengo que hacer esto para mañana, el proyecto este no se terminó, ¿sí? Incluso ella misma comienza conversaciones sobre cómo van gestionando los proyectos semanales. O sea, en vez de hablar
de papas y camote, como decimos acá, de cualquier cosa, es como, che, y al final cómo hiciste con el proyecto. O sea, no puede salir de los temas laborales. Cuando se siente triste o nerviosa, se apoya principalmente en su pareja y familia, esto lo habíamos comentado, quienes le tranquilizan y le hacen sentir mejor. Entonces, fíjense, yo esto lo voy haciendo así despacito, pero para que lo vayan pensando ya hay ciertas cosas que tienen que ir escuchando relaciones funcionales. ¿Se siente triste o nerviosa? Estímulo aversivo. Habla con su familia o pareja y después de hablar con su familia y su pareja se siente tranquila y se siente mejor. Lo que desaparece es un estímulo aversivo. ¿Qué proceso podríamos especular que hay ahí? Bueno, vayan pensándolo. Cuando cuenta lo que le ocurre, experimenta mucho malestar, ¿sí? Esto también es interesante porque es lo que se llama metacognición desde otro lado, pero estar hablando de que estoy mal y de que estoy ansiosa es como que le hace sentir cada vez más malestar y más ansiedad. Entonces experimenta mucho malestar aumentando su activación, cambia el colorcito, cuando siente que le tiembla la voz. O sea, ella percibe la ansiedad más allá de los estímulos que ella siente, empieza a ver que le está temblando la voz, quizá que le tiemblan un poco las manos, que le transpiran las manos, que la frecuencia cardíaca y la respiración aumenta. Entonces eso, la saliencia, digamos, que generan esos estímulos, aumenta mucho más la activación y nuevamente se hace ese círculo. Le sudan las manos o cuando comienza a llorar. Siente que no puede parar. Y esto también lo voy a subrayar, el no puede parar, como si fuera incontrolable. Otro tema con respecto a la ansiedad es el querer controlar la situación. Es un miedo terrible a la incertidumbre, a lo que no puedo controlar. Entonces, si hay estímulos dentro de mi cuerpo o pensamientos que no puedo controlar, eso dispara muchísimo más la ansiedad, porque le está diciendo, acá está pasando algo malo. Controlalo. ¿Y cómo controlas el estímulo del cuerpo? No sé, controlalo. Entonces, toda su mente está metida, otra vez dije mente, en su cuerpo. Se considera muy controladora, bueno, ya lo venía anticipando, y todo este contexto lo ve como un agravante. Recuerden que es un contexto donde las responsabilidades van cambiando, los horarios van cambiando, de hecho no tiene ni siquiera un fin de semana tranquila, y bueno, eso justamente es un entorno casi impredecible. Bueno, si bien va a ser predecible, pero no va a estar tan controlado y ordenado como a ella le gustaría. Y eso claramente le va a generar mayor malestar en la mayoría de las ocasiones. O sea, piensen que es una persona que está prácticamente todo su día diurno en el trabajo, se queda hasta altas horas y en todo ese contexto la está pasando mal. Su nivel de activación es alto y constante. Y bueno, vimos recién que le dio dermatitis en la piel por esta situación. Fijémonos acá. Recién habíamos dicho que ella se consideraba ansiosa y pesimista, ¿sí? Ella pensaba que las cosas no le iban a salir bien. Relacionado con eso, se siente débil, incapaz de afrontar las cosas y aunque la mayoría de las veces consigue lo que se propone, siempre piensa que no será capaz de hacerlo. Esto los cognitivos le llaman minimización, ¿sí? O sea, vos en tu historia de aprendizaje has tenido experiencias de hacer bien las cosas, sin embargo minimizo mis éxitos y maximizo las posibilidades de fracasar. ¿Por qué? Porque soy incapaz, no voy a poder hacerlo, aunque muchas veces he demostrado que lo hago. Pero bien, eso es como la base desde lo que partimos. Cuando se levanta para ir a trabajar, fíjense cuándo arranca el problema. Cuando se levanta. La verdad que lo que estaba viviendo esta chica era un infierno en su cabeza. Repasa todos los pendientes. Fíjense esto de querer controlar, ordenar todo. Todos los pendientes y anticipa que no será capaz de acabarlas a tiempo o de manera correcta. Imagínense levantarse y estar pensando que tengo que hacer tantas cosas y que no voy a ser capaz. Imagínense la ansiedad, cómo se dispara ante un mundo que está siendo totalmente amenazante.
porque está totalmente por encima de mis capacidades percibidas. Le gustaría buscar otro trabajo, ¿sí? Pero se siente incapaz de ir a las entrevistas. Con esto habíamos visto que no le gustaban o se ponía muy ansiosa las situaciones de examen. Y una entrevista es eso, te están examinando a vos. Entonces, como me genera mucha ansiedad y me siento incapaz, no voy a las entrevistas. Dice que le han contactado de otras empresas, ella ha buscado, ha tirado currículum, pero termina rechazando por básicamente no ir a las entrevistas. Bien, vamos con la evaluación. Acá lo he resumido un poco, no está todo como en el libro, porque si no el video sí se iba a hacer muy largo. Ustedes pueden ir ahí y ver el proceso más completo. Acá saqué solamente la información relevante. El problema general de P, ¿sí? Ahora vamos a todo esto que vimos a ordenarlo un poco. El problema general serían las sensaciones fisiológicas. Vamos a poner otro colorcito. Sensaciones fisiológicas que experimenta ante diversos estímulos del medio. ¿Cuáles eran estos? ¿Cuáles eran estos estímulos? El estímulo ok. Perdón, tuve que cortar el video porque me ahogué un poquito. ¿Cuáles eran estos estímulos? Las sensaciones fisiológicas que sentía y el entorno laboral. Estas sensaciones fisiológicas son respuestas de activación y malestar que en la mayoría de ocasiones se producen ante sus verbalizaciones desagradables. Entonces, sensaciones fisiológicas, ¿cuándo aparecen? Aparecen, la mayoría de las ocasiones, ante sus verbalizaciones desagradables y ante diferentes estímulos y o situaciones que se presentan a continuación. Ahí lo vamos a ver. Pero fíjense cómo un pensamiento de la verdad que no voy a poder con todo esto puede disparar directamente esas sensaciones fisiológicas de ansiedad. ¿Y cuáles son las otras situaciones o los otros estímulos ante los que se presentan? Mensajes o llamadas de su jefe, ¿sí? Mensaje o llamada, directamente se generan esas sensaciones. ¿Qué tipo de aprendizaje es? Ya lo tenés que tener a esta altura clarísimo. ¿Qué otras situaciones? Condiciones laborales. ¿Ante qué? Y por ejemplo, horarios cambiantes, ¿sí? Che, mañana entras a las 10, mañana pasás a las 9, mañana salís más tarde. Cuando recibe eso o ve eso, automáticamente se disparan esas sensaciones. Funciones inespecíficas, ¿sí? Hacete cargo. Bueno, pero pará, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿A dónde termina? ¿Con quién puedo dar órdenes? ¿Puedo tomar decisiones? ¿No? O sea, cuando es algo, un puesto de trabajo es inespecífico, genera de por sí mucha ansiedad, porque no sabes qué esperar del medio. Alta carga de trabajo, y sobre todo porque acuérdense que no podía decir que no. O sea, le costaba mucho, entonces cada vez tenía mucha más carga de trabajo. Anticipaciones desagradables ante lo que pueda pasar. Lo mismo, pensamientos. Verbalizaciones negativas acerca de su desempeño, acerca de sus capacidades, ¿sí? No voy a poder hacerlo. Eso dispara nuevamente sensaciones fisiológicas de ansiedad. Verbalizaciones acerca de sus propios síntomas de ansiedad, ¿sí? Durante la sesión realiza preguntas o pide disculpas a la terapeuta ante esta falta de control. Fíjense hasta dónde llega esta ansiedad. Entonces, el hablar de lo que me está pasando dispara mucha más ansiedad todavía. Estoy sintiendo que me tiemblan las manos y cada vez veo las manos y empiezan a temblar muchísimo más. Y fíjense esta dificultad de querer controlar todo, que le pide disculpas por no poder controlar esas sensaciones. Ok, caso heavy y complejo, pero ya pueden ir escuchando ciertas relaciones funcionales o ciertos tipos de aprendizaje, ¿sí? Por eso está bueno ir entrenando el oído. Ante esos contextos y sensaciones, P suele emitir las siguientes conductas. O sea, sentís esto, está pasando esto. Ante estos estímulos, ¿qué haces? Conductas de aproximación
o mantenimiento del contacto con estímulos relacionados con el trabajo. O sea, todo lo relacionado con el trabajo es altamente aversivo, ¿sí? Y me siento mal, pero ¿qué hago? Me sigo metiendo. Intento controlarlo más, trabajo más a pesar de que me está haciendo sentir mal. Hablar con sus familiares y pareja con el objetivo de reducir su malestar, lo habíamos comentado, ¿sí? Se sentía más tranquila, se sentía mejor. No se niega ante ninguna petición de su jefe, lo cual aumenta su carga de trabajo. En los casos en los que emite conducta de aproximación hacia otras empresas, buscando otro trabajo, avanza en ellos, pero no acude a las entrevistas, ya lo habíamos comentado. Esto disminuye su probabilidad de abandonar su puesto de trabajo actual, no pudiendo acceder a otros empleos que le generasen menos presión y que le resultaran más agradables. Los comportamientos objeto de estudio o conductas problemas. Esto es interesante y fundamental en cualquier análisis funcional y en cualquier terapia y en cualquier actividad que haga un psicólogo. Ok, ¿cuáles son nuestros comportamientos objetivos? ¿Sí? ¿Cuáles son nuestras conductas problema? Esto es elemental en todo lo que vayan a hacer. Ay no, cualquier cosa hice. Sorry. Conductas problemas. Es fundamental. Entonces, ¿por qué? Porque la conducta, habíamos visto en el segundo video del canal, que es un continuo, ¿sí? Entonces, yo lo que necesito es agarrar un segmento, poder decir, bueno, para esto quiero estudiar. Porque la persona nunca deja de comportarse. Entonces, fundamental. Conducta problema. ¿Cuáles son? Manifestaciones de ansiedad, ¿sí? ¿Cuáles eran esas sensaciones? Pinchazos en el pecho, llanto, dificultades para respirar, para conciliar el sueño, etc. Otra conducta problema, anticipaciones, ¿sí? En el pensamiento, ¿sí? No voy a poder, va a ser súper difícil, seguramente me va a ir mal. Otra, reglas rígidas de comportamiento. Hice un video específico de conducta gobernadas por reglas. ¿Qué pasa si estas reglas son, digamos, a nivel morfológico, de autoexigencia y perfeccionismo? Autoexigencia es, tengo que ser, y perfeccionismo es lo mismo, o sea, tengo que ser el mejor. No puedo equivocarme. O sea, no puede haber error, tiene que ser un 10, tiene que ser súper perfecto. Si no, soy un desastre, si no, no sirve para nada, si no, me van a echar del trabajo, ¿sí? Entonces, ella misma se exige y tiene esas cuestiones perfeccionistas. Descripción o discurso negativo sobre sí misma y su contexto, ¿sí? No voy a poder, bueno, esto del pesimismo respecto a sí misma y los resultados. Dificultad para negarse a peticiones de su superior, ¿sí? No poder decir que no es una conducta problema que hay que trabajar porque está alimentando el resto de los problemas. Fíjense cómo son estas conductas, si bien son en parte distintas, se retroalimentan. Y vamos a tener que atacar a todas estas conductas para poder mejorar, básicamente. Otra vez me equivoqué con esto. Ahí está. Bien, desarrollo del análisis funcional. Ahora sí. Lo primero que vamos a ver son las variables disposicionales. Recuerden que son aquellas variables que hacen que una contingencia sea más o menos probable. No es una descripción de todo lo que podría llegar a afectar a esta conducta. Es aquellas que podamos, entre comillas, demostrar o verificar o contrastar de que están haciendo más probable una determinada contingencia o no. Empezamos con historia de perfeccionismo, reglas verbales muy rígidas y criterio de éxito muy elevado, lo cual influye en que son muy limitadas las conductas y resultados que a P le resultan reforzantes. ¿Por qué? Fíjense, analicemos esto. Si vos tenés una historia donde siempre has tenido que hacer todo muy perfecto, reglas verbales muy rígidas, o sea, rígido quiere decir todo o nada, siempre o nunca, o sea, siempre debo hacer todo bien. O esto está bien o es una basura y no sirve para nada. Y el criterio de éxito muy elevado es que, por ejemplo, aprobás un examen, lo aprobaste con 9, no sirve, sos un mediocre. O te sacás un 10 o sos un mediocre. Entonces es un criterio de éxito elevadísimo. Y eso hace que pocas conductas
¿sí? Van a ser muy limitadas las conductas que van a resultar reforzantes. ¿Por qué? Porque no basta con aprobar, tiene que ser un 10. Entonces cuando sacaste un 9 no es algo reforzante, porque no sirve. Entonces es una conducta guiada por reglas muy rígidas. Historia de autoexigencia desde que recuerda. Muy relacionado con lo anterior. Historia de pesimismo, ¿sí? Que son básicamente, podríamos operacionalizarlo, descripciones de sí desajustadas y aversivas. Desajustadas porque no condice con la realidad. O sea, es una persona que ha logrado un montón de cosas, pero se describe a sí misma como alguien incapaz. Entonces, no condice con la realidad. Y aversivas porque claramente tienen un emparejamiento aversivo. O sea, cada vez que me digo esto a mí mismo me siento pésimo. Anticipaciones aversivas acerca de resultados próximos, ¿sí? Ya lo que hemos visto con anticipación. Perdón si estoy repitiendo mucho, pero bueno, es como vimos como la historia en general medio desordenada, ordenamos la información y ahora esa información la estamos más o menos clasificando en variables disposicionales y en los otros tipos de aprendizajes que vamos a ver. Entonces se va a repetir bastante. Seguimos con las variables. Persona altamente dependiente del criterio de sus iguales, ¿sí? Esto es fundamental para entender lo que podría ser un poco relacionado a una ansiedad social, ¿sí? Esta de necesitar todo el tiempo la aprobación de los demás o que el rechazo, la desaprobación de los demás tenga una carga muy aversiva para la persona. Entonces depende y está al pendiente de qué piensan los otros. Entonces esto se refleja que su principal estrategia de afrontamiento ante sus problemas es hablar con su pareja y familia. Esto también es importante porque su principal estrategia de afrontamiento, de afrontar ¿qué? ¿Cómo manejo mi ansiedad? En vez de desarrollar recursos para poder afrontarla por mí mismo y poder hacer algo, los recursos que tiene su estrategia principal es me apoyo en el otro. Le explico lo que me pasa, busco consuelo, busco que el otro me diga, bueno, está bien, tranquilízate. Entonces nunca desarrolló estrategias de afrontamiento de la ansiedad distinta a la que no sea apoyarse en los demás. Acá otra cosa que surgió en la historia que no lo mencioné, que es posible modelado de reacciones que define como nerviosas a lo largo de toda su historia de aprendizaje por parte de sus figuras cercanas y de referencia. ¿Qué es esto de modelado? Ella dice que su mamá, que su abuela, que su tía y la mayoría de las personas que para ella han sido una referencia en su vida son todas nerviosas. Todas actúan parecido o igual a ella. O ella actúa parecido o igual a sus modelos. El aprendizaje por modelamiento es básicamente eso. Mi mamá ante ciertas situaciones quería tener todo controlado y yo veo que más o menos le funciona, ¿sí? Entonces yo voy a hacer lo mismo. Yo veo que ante estas situaciones sobrereacciona y bueno, las cosas más o menos se ordenan. Entonces voy a hacer lo mismo. Sus modelos han sido todas personas que ella etiqueta como nerviosas. Entonces ahí tenemos otra cuestión más en su historia de aprendizaje. Que recuerden, variables disposicionales, ¿qué hace? Hace más probable que se establezca una conducta etiquetada como nerviosa que otro tipo de conducta, ¿sí? Por eso son disposicionales. Además de imitar estos comportamientos como principal estrategia de afrontamiento, ha podido también condicionar de forma aversiva muchas de estas situaciones. O sea, estrategias de afrontamiento. Otra vez, una de las estrategias que vimos, ¿cuál era? Pedir ayuda, respaldarse en su familia y pareja. Y esta estrategia de afrontamiento, ¿cuál es? El ponerse nervioso, el querer controlar todo, el anticiparse, el estarse dando ahí manija todo el día. Entonces, más allá de copiar esta estrategia, ¿sí? De imitar esta estrategia de afrontamiento, dice que puede haber condicionado de forma aversiva muchas de estas situaciones. O sea, si para su tía, por ejemplo, el hecho de que ella hiciera mal un trabajo era una cuestión catastrófica, terrible, imposible de aguantar, era el fin del mundo y se ponía muy mal, entonces la situación de hacer mal un trabajo
va a poder empezar a condicionarse, emparejarse de manera aversiva. Entonces, cuando vos hagas mal un trabajo, ¿qué es lo que se te viene? Y, vamos a poner entre comillas todo esto, ¿no? Es muy metafórico. El recuerdo de tu tía sumamente nerviosa porque su jefe le dijo que hizo algo mal, ¿sí? Entonces, el que tu jefe te diga que hiciste algo mal está emparejado de manera muy aversiva en su historia. Alto nivel de activación prolongado. Como vimos, desde que se levanta hasta que se acuesta, está en un nivel de activación fisiológica elevado y aversivo, que se incrementa hace 2 meses cuando ella decide asumir más responsabilidades. Y decide, en realidad no le pudo decir que no al jefe, ¿sí? Y ahora tiene más responsabilidades, con lo tanto su nivel de activación es más alto. Otro tema, no aprendizaje de habilidades asertivas, relacionado a lo que venimos diciendo, ¿sí? No aprendizaje, no sabe decir que no sabe poder ponerse ella, entre comillas, primero, y dice, no, mirá, la verdad que si me das esta tarea, la estoy pasando muy mal, y si me das esto, la verdad que no voy a ser capaz, te lo agradezco, muchas gracias por tu confianza, pero no. Entonces, ya vamos viendo un poco por dónde se puede ir trabajando, ¿no? Baja tasa de reforzadores. Esto es también interesante. Dijimos recién que está todo el día activada de manera aversiva. Y aparte tiene baja tasa de reforzadores. O sea, su entorno es poco gratificante. No recibe reforzadores de su entorno. ¿Por qué? Familia, pareja y amigos están lejos y lo ve con poca frecuencia. Entonces, muy de vez en cuando tengo esos momentos gratificantes, ¿sí? Su círculo social son gente del trabajo. Y gente del trabajo igual a carga laboral, igual a tener que a proyectos, a estar pensando en lo que voy a hacer. Entonces sigue manteniéndole el contacto con estímulos laborales que son aversivos, como ya hemos venido diciendo. Está casi todo el día en contacto con estimulación aversiva relacionado con el contexto laboral. Esto es, si bien así teórico suena como, bueno, entendible, vivir esto es un infierno. O sea, porque está todo el día relacionándose con estímulos aversivos y poca tasa de reforzadores. O sea, estás a un par de pasos de una depresión, ¿sí? Podríamos pensar a la depresión desde el análisis de conducta, se lo ve así, como esa pérdida de reforzadores graduales del entorno. Vayan pensando eso. Si empezás a perder reforzadores, dejás de emitir conductas. Y cada vez que emitís conductas, las consecuencias son aversivas, estás bajo un proceso de ¿qué? De castigo, ¿sí? Entonces cada vez haces menos, te vas retrayendo. Ojo ahí. Pero bueno, me estoy yendo. Bien, vamos con la hipótesis de origen. En su historia ha realizado variadas conductas autoexigentes, ¿sí? Revisar varias veces las tareas antes de entregarlas, intentar que todo esté perfecto, estar durante mucho tiempo comprobando ciertos aspectos, anticiparte a posibles errores, etcétera, etcétera. Las cuales, y esto es lo importante, fueron reforzadas de forma sistemática, ¿sí? Porque no es que una vez lo hiciste y quedó, no, sistemáticamente se fueron reforzando estas conductas autoexigentes. Si la persona las mantiene a las conductas o incrementa, es porque está siendo reforzado. ¿Cómo? En este caso, por la sensación de control que se sucedía tras emitir estas conductas. También por los buenos resultados y por evitar el malestar de un feedback, le puse acá negativo. ¿Qué tipos de reforzadores son estos? ¿Sí? El hecho de anticiparme, el intentar controlar y todas estas cuestiones da una sensación de control, ¿sí? Porque yo me estoy anticipando a todas las cosas, entonces nada me puede sorprender. Nada se me puede escapar. Entonces me siento relajado y tranquilo porque tengo todo bajo control. Da una sensación de control, pero es falsa. Porque no estás haciendo nada, te estás anticipando. O sea, digamos, si te estás anticipando un examen y a todo lo que puede pasar, ¿el examen está pasando en la realidad? No. Está pasando en su cabeza. Entonces, ¿estás solucionando o controlando algo? No. Simplemente tenés una sensación de control, que es distinto. Pero fíjense lo reforzante que puede ser.
Y si es una sensación de control, ¿qué tipo de refuerzo es? También por los buenos resultados. A ver, estar dándose manija y chequeando todo el tiempo hace muchísimo más probable el resultado. ¿Innecesario hacer todo eso? Muchas veces sí. Pero ya que lo hiciste, bueno, el resultado claramente va a ser, la mayoría de las veces, positivo. O sea, si revisaste 30 veces antes de entregar, estudiaste durante 3 meses esta materia, y es muy probable que apruebes. Entonces, ¿a qué se le atribuye el éxito? ¿A que sos una persona con buenas capacidades para el estudio o que te tenés que dar manija sí o sí para aprobar? Bueno, en el caso de ella es eso. No, me tengo que dar ahí todo el día, si no voy a desaprobar y va a ser un desastre. Y nunca confío en sus capacidades, ¿sí? También la sensación de que si me anticipo y hago todo esto y me va bien, evito el malestar de las críticas, ¿sí? Lo hiciste muy bien, felicitaciones. Qué alivio, no apareció la crítica, porque ¿qué pasaba si sacaba un 9 o un 8? La familia, che, bueno, te podrías haber esforzado un poco más. Y esa crítica, ansiedad a full. Entonces vean cómo la autoexigencia se ha mantenido en su historia. Seguimos con la hipótesis de origen. Comenzó a emitir ciertas reglas acerca de cómo se debían desempeñar distintas tareas para obtener un buen resultado. Lo que veníamos diciendo. Si te das manija durante tanto tiempo, todas las meses, y revisás 40 veces el examen, vas a aprobar. Entonces, ¿qué es eso? Una regla verbal de cómo se debe desempeñar en distintas tareas para obtener un buen resultado, cuyo seguimiento estaba reforzado tanto socialmente como por la sensación de control. Lo de socialmente es interesante. ¿Por qué? Porque vivimos lamentablemente en una sociedad en donde si alguien dice no, porque me pasé 45 horas estudiando esta semana para poder, ¿qué va a recibir socialmente? Ah, fantástico, sos un genio, qué responsable, qué buena persona, sos un semidíos. En cambio alguien diga, no, mirá, la verdad que estudié con lo justo, pero aprobé, entendí la materia, que van a decir, ah, este es un chanta, este es un tramposo. Bueno, entonces socialmente se refuerza mucho estas reglas rígidas y autoexigentes, sobre todo en una sociedad que tiene el éxito como lo fundamental. Estas reglas también fueron una variable disposicional a tener en cuenta en el mantenimiento y muestra cómo se fue moldeando esta forma de comportarse y estar en el mundo. Teniendo en cuenta la observación reiterada de las reacciones familiares nerviosas, lo que veníamos hablando de los modelos, ante ciertos estímulos mencionada anteriormente, P asoció la falta de control o incertidumbre a algo tremendamente aversivo, ¿sí? Lo que veníamos hablando. A través de los modelos se asoció la falta de control o la incertidumbre de manera totalmente y tremendamente aversivo, lo que explicaría que muchas de sus conductas estuviesen mantenidas por el control experimentado a corto plazo al emitirlas. El control experimentado, ¿sí? La sensación de control, lo que venimos viendo, el anticiparse, todo eso da una sensación de control. ¿Sí? Ante determinadas reacciones fisiológicas de activación, emitía conductas de autoobservación y búsqueda de explicaciones. Nuevamente, si quiero explicar todo lo que me está pasando, las sensaciones que estoy teniendo, es porque no quiero que se me escape nada y quiero tenerlo todo bajo control. Entonces me autoobservo. ¿Por qué sentí este pinchazo? ¿Qué me estará pasando? ¿Me estará dando un infarto? ¿Será estrés? ¿Por qué es? Entonces trato de buscar explicaciones. Eso da una cierta sensación de control nuevamente ante estas reacciones, ¿sí? Bueno, acá ya di la respuesta, un refuerzo positivo. A la vez que reduce la incertidumbre. La incertidumbre es aversivo. Si el buscar explicación, autoobservación reduce la incertidumbre, es un refuerzo negativo. El acudir a sus padres y pareja para que la tranquilicen, ya lo hemos visto, impide que desarrolle respuestas de afrontamiento diferentes y que se deshaga la asociación pavloviana, no extinción.
¿A qué voy con esto? Vamos por partes. El acudir a sus padres y pareja, vimos ya que es un reforzamiento negativo, ¿sí? Me siento mal, voy allá y el malestar disminuye. Pero ¿qué pasa? Esto impide que se desarrollen respuestas de afrontamiento diferentes, ¿sí? No sabe cómo afrontar sus emociones y lo que siente que no sea yendo con otra persona. ¿Y qué pasa si afrontara esas emociones y se expusiera a esas emociones y viera, por ejemplo, que no pasa nada? Que no te moriste, que no es que si no te anticipaste tampoco fue nada, que el mundo no se cayó, ni nada por el estilo. Si recuerdan, a nivel de condicionamiento respondiente, la extinción pavloviana era que si aparece un estímulo, ¿sí?, que generaba una respuesta condicionada, pero aparece un estímulo y no aparece el otro, reiteradas veces hay una extinción. Y este estímulo pasa a ser nuevamente, no sé si neutro, pero va por ahí. Esto igual lo vamos a ver en otros videos más adelante cuando vayamos a lo que es terapia de exposición. Un poco del fundamento va por ahí. Pero ¿qué pasa? Si nunca te expones a las situaciones, nunca se genera esa extinción y siempre seguís imaginando que viene lo peor. Hipótesis de mantenimiento, ¿sí? Ya vimos cómo se originó, cómo llegamos hasta acá y ahora el mantenimiento. ¿Qué sigue manteniendo estas conductas objetivos que marcamos al principio? Conductas problema, perdón. Por un lado, las reglas verbales. Ya lo hemos reiterado varias veces. Ser relativas a su perfeccionismo y a su autoexigencia. Unidas a la alta carga de trabajo. ¿Sí? Estamos hablando acá de un alto nivel de activación. Estas son variables disposicionales que facilitan que se condicione aversivamente su lugar de trabajo y estimulación relacionada con él, ¿sí? Recuerden el condicionamiento aversivo, que sería todo esto que está experimentando son sensaciones aversivas. Sensaciones aversivas emparejadas reiteradamente con mi jefe, con mi compañero de trabajo, con la máquina de hacer café, con el escritorio, con los olores. Llega un punto que todos estos estímulos que acabo de mencionar, que adquieren una valencia aversiva, ¿sí? Entonces ahora yo huelo el perfume de mi compañero de al lado y ya me vuelvo a activar, genera una respuesta condicionada aversiva, ¿sí? Tenemos que manejar estos conceptos ahí, rápido. Entonces, si estás todo el día sintiéndote mal, la mayoría de los estímulos con los que te relaciones empiezan a adquirir empiezan a generar esas respuestas condicionadas aversivas. Esto es fundamental porque explica por qué se siente mal todo el día. El anticipar posibles resultados negativos le proporciona cierto control sobre la situación, ¿sí? Ya lo hemos visto. Las sensaciones fisiológicas de activación discriminan respuestas operantes de autoobservación y búsqueda de explicaciones, ¿sí? Entonces, la respuesta fisiológica es el estímulo discriminativo. ¿De cuál operante? Conducta. Buscar autoobservación o buscar explicaciones. Consecuencias. Aumenta el control, reduce la incertidumbre, ¿sí? Entonces es una conducta que está siendo reforzada. Por eso hablamos de hipótesis de ya mantenimiento. Estas respuestas aumentan más la activación y malestar experimentado. Aumenta su saliencia, ya lo expliqué antes. El pedir ayuda para tranquilizarse, bueno, ya vimos que es un reforzamiento negativo, ese está ya más que dicho. Las explicaciones que da son verbalizaciones aversivas acerca de sí misma y su capacidad para afrontar dificultades. Entonces, nuevamente, verbalizaciones aversivas de sí misma y de su capacidad de afrontar. Lo que nuevamente la hace estar en contacto con más estimulación aversiva. Pobre chica. El evitar las entrevistas, ¿sí?, de trabajo u ofertas de trabajo, bueno, recuerden que es verbalizaciones de falta de capacidad nuevamente, si no voy a poder ser capaz de hacerlo, me van a bochar, seguramente se van a dar cuenta que soy, que como soy nueva, no sirvo.
anticipación de resultados negativos. El evitar todo esto reduce el malestar, ¿sí? ¿Por qué? La entrevista de trabajo igual a todo lo que acabo de decir, ¿sí? Todo relacionado de manera aversiva. Entonces, si lo evito, me saco un estímulo aversivo, hay un reforzamiento negativo y me reduce el malestar de manera a corto plazo, ¿no? Ya después va a venir la culpa, va a venir toda la consecuencia de haber evitado la entrevista. Uy, ¿qué pasó acá? Bueno, esto hasta acá la hipótesis de mantenimiento. Ahora veamos posible tratamiento. Acá nuevamente no se los puse, pueden ir al libro y ver ahí qué propuestas plantean estos autores, pero pensémoslo, ¿sí? Es como para un ejercicio del pensamiento. Si el lugar de trabajo está condicionado aversivamente, ¿sí? Lugar de trabajo condicionado aversivamente. ¿Cuál era el proceso inverso? ¿Cómo se llamaba? Ahí tienen que volver a lo que es el aprendizaje respondiente. Si los estímulos interoceptivos gatillan, o sea, discriminan respuestas operantes de control y evitación, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Si yo no evito algo, ¿sí? ¿Qué es lo contrario a evitar? Esto lo vamos a ver después cuando veamos terapias. Si no tiene habilidades para afrontar el malestar, ¿qué es lo que tenés que desarrollar justamente? Si no sabe decir que no o modificar aspectos aversivos de su contexto, entonces, ¿qué tiene que aprender? ¿Sí? Esto es interesante porque muchas veces no se trata de que la persona aprenda a vivir con el malestar, ¿sí? Aprenda a vivir con la ansiedad. No todas veces, o sea, hay veces que sí, pero hay malestar totalmente evitable e innecesario, ¿sí? Si yo le digo, no, pará, no hagamos esto, o si modifico mi contexto de otra manera, si me junto con otras personas, ya está, se solucionó el problema. Ante las autoexigencias y las reglas perfeccionistas, ¿qué se puede hacer? ¿Sí? ¿Seguimos manteniendo las mismas reglas? ¿O ante el no contacto con refuerzos positivos, lo que podemos buscar entonces ahora que entra en contacto con... Bien, una boludez de esto que acabo de hacer, pero nada, me interesa que en estos videos, por un lado, veamos cómo se hace un análisis funcional y por otro, que ya vayamos pensando cuáles son las posibles estrategias de tratamiento para lo que venimos viendo, ¿sí? Porque recuerden que desde el análisis de conducta no se trata simplemente de aplicar técnica por aplicar. La técnica tiene un fundamento en los principios de aprendizaje y lo voy a aplicar en este caso porque hice un análisis funcional. Entonces, nuevamente, si está condicionado aversivamente, ¿qué necesito hacer? Contracondicionarlo, ¿sí? Pero bueno, eso lo veremos más adelante en otros videos. Si bien me quedó largo, espero que te haya gustado, que te haya servido en tu estudio del análisis de conducta. Nos vemos en otro video. Muchas gracias.